El monasterio de las sombras perdidas. En una región remota donde la niebla parecía flotar eternamente sobre colinas olvidadas, los lugareños susurraban historias de un lugar maldito, el monasterio de las sombras perdidas. Según las leyendas, el monasterio había sido un bastión de sabiduría hasta que un acontecimiento oscuro lo sumió en el olvido. Los monjes que lo habitaban desaparecieron, y con ellos, sus secretos prohibidos. Nadie sabía exactamente dónde se encontraba, pero las historias advertían, aquellos que lo buscaban rara vez volvían. El viaje. Ethan, un viajero solitario y ávido lector de lo oculto, había oído hablar del monasterio en una taberna polvorienta. Intrigado, decidió emprender la búsqueda. No era un hombre supersticioso, pero algo en las descripciones de los libros que contenía el monasterio lo atrapó. Prometían respuestas a las preguntas más profundas de la existencia: el origen del alma, el propósito del universo y los secretos del tiempo. Para alguien como Ethan, que siempre había sentido un vacío inexplicable en su vida, esa promesa era irresistible. Tras días de vagar por bosques espesos y valles envueltos en niebla, Ethan finalmente llegó a un claro. Allí, entre árboles deformados por el tiempo, se alzaba el monasterio. Era un edificio imponente, de piedra negra cubierta de musgo, con ventanas que parecían ojos vacíos. La estructura irradiaba un aire de desolación, pero también algo más, un tirón invisible que parecía llamarlo. El umbral. La puerta principal estaba entreabierta, crujiente y cubierta de runas desgastadas. Ethan cruzó el umbral y un escalofrío recorrió su espalda. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por el resplandor tenue de velas que no deberían seguir encendidas. El aire estaba cargado de un aroma a pergamino viejo y cera derretida. El pasillo principal lo llevó a una sala central donde una gran estatua de un monje encapuchado se erguía en el centro. En su mano extendida sostenía un libro abierto. En el pedestal a sus pies había una inscripción: el conocimiento exige un precio. Solo los valientes o los insensatos cruzan esta puerta. Más allá de la estatua, una gran puerta doble de madera se abrió con un chirrido que resonó como un lamento. Ethan avanzó, y al otro lado encontró la biblioteca. La biblioteca prohibida. La sala era inmensa, con estanterías que se perdían en las sombras del techo abovedado. Los libros estaban organizados por colores: negros, rojos y otros que parecían vibrar con una energía propia. Cada fila parecía contener un misterio único, pero también un peligro invisible. Ethan tomó el primer libro que llamó su atención. Era negro, con una cubierta de cuero que parecía palpitar bajo sus dedos. En la primera página, leyó una frase que se formó como si las palabras se escribieran solas: conocerás el precio con cada página. Avanza bajo tu propio riesgo. Sin dudar, comenzó a leer. El primer libro, La historia del tiempo. El libro narraba el origen del universo, pero no como lo había imaginado. Describía un tejido vivo que conectaba todas las cosas, una red pulsante que se extendía más allá de las estrellas. Cada evento, cada pensamiento, era un hilo que se tejía en este vasto tapiz. Pero mientras leía, Ethan sintió una punzada en el pecho. Era como si algo dentro de él se desgarrara. Se detuvo y tocó su rostro. Su reflejo en un espejo cercano lo alarmó. Parecía más cansado, con líneas de expresión que antes no estaban allí. Había envejecido, aunque apenas habían pasado unos minutos. Sin embargo, no podía detenerse. Cerró el libro, guardándose las preguntas que ahora hervían en su mente, y caminó hacia otra estantería. El segundo libro, El lenguaje del alma. Este libro, de color rojo oscuro, prometía explicar los misterios del alma. Ethan comenzó a leer, y cada página le reveló un conocimiento tan profundo que sintió como si algo más grande lo poseyera. Aprendió que el alma era maleable, una chispa eterna que podía cambiar de forma, pero también dividirse y fragmentarse. Mientras leía, sintió un frío que invadía su pecho. Cerró el libro con manos temblorosas. Una sensación de vacío lo atravesó, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Al mirarse en un espejo roto en la pared, notó que sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Algo faltaba,
algo esencial. Y aún así, la curiosidad lo empujaba a seguir. El guardián de las sombras. Antes de que pudiera tomar un tercer libro, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, envuelto en una túnica oscura, con un rostro oculto bajo un velo de sombras que parecían moverse por voluntad propia. «Has leído demasiado, viajero», dijo con una voz grave que resonó como un eco en la sala. «Cada libro que tocas cobra un precio. ¿Sabes lo que estás entregando?» Ethan no respondió de inmediato. Sentía el peso de las palabras del guardián, pero también la urgencia de seguir. «Quiero saber más. Lo necesito». El conocimiento es un arma de doble filo. Cada respuesta que buscas toma algo de tu alma. Y cuando no quede nada, ¿qué serás? Ethan lo miró, desafiante. Aunque sus palabras le advertían, algo en su interior lo empujaba hacia adelante. El guardián lo dejó pasar, pero no sin una advertencia final. «No digas que no fuiste advertido». El tercer libro, Los secretos de la eternidad. Ethan eligió un libro que brillaba con un extraño resplandor plateado. Este contenía secretos sobre la eternidad, cómo manipular el tiempo, cómo acceder a realidades paralelas, cómo evitar la muerte misma. A medida que leía, su mente se expandía más allá de lo humano. Era como si comprendiera todo, como si pudiera ver las líneas invisibles que conectaban el universo. Pero con cada página, el precio se hacía evidente. Su cuerpo comenzó a debilitarse. Sentía como si partes de su ser se desmoronaran. Su reflejo ya no era el mismo. Su piel estaba pálida y su mirada era la de alguien que había visto demasiado. Cuando cerró el libro, se desplomó, jadeando. Su cuerpo apenas respondía, pero su mente estaba repleta de un conocimiento que lo atormentaba y lo maravillaba al mismo tiempo. El precio final. Ethan comprendió que no podía detenerse. Ya había perdido demasiado como para retroceder. Decidió buscar el libro final, aquel que revelaría todos los secretos, incluso si eso significaba perderse por completo. El libro estaba al final de la biblioteca, en un altar rodeado de runas brillantes. Era un tomo imponente, cubierto de un material negro que absorbía la luz. En su cubierta, una inscripción decía: «La verdad eterna. Aquí termina todo». Al tocarlo, el guardián apareció nuevamente. «Este es el último libro. Si lo lees, no quedará nada de ti. Pero comprenderás todo». Ethan lo miró. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero su mente ya no podía detenerse. «Estoy listo». La revelación. El libro se abrió y una luz cegadora llenó la sala. Ethan vio visiones del universo, el nacimiento de las estrellas, la creación del alma y el flujo interminable del tiempo. Entendió que cada cosa estaba conectada, que todo era parte de un ciclo eterno. Pero también vio la oscuridad, las sombras que acechaban en los rincones del cosmos, esperando consumir todo. Con cada página, Ethan sentía como su ser se desintegraba. Su cuerpo se desvaneció, dejando solo su conciencia. Finalmente, al llegar a la última página, entendió la verdad más aterradora de todas. El conocimiento absoluto era una prisión. Saberlo todo significaba perderse a sí mismo. El silencio. Cuando el libro se cerró, Ethan ya no estaba. Su cuerpo, su alma, su esencia, todo había sido consumido por la biblioteca. El guardián recogió el libro y lo devolvió a su lugar en el altar. «Uno más para las sombras», murmuró. La biblioteca volvió a quedar en silencio, esperando al próximo viajero. En las sombras, la esencia de Ethan permanecía, atrapada entre las páginas, como un eco de lo que una vez fue. Y en las colinas cubiertas de niebla, el monasterio de las sombras perdidas siguió llamando, susurrando promesas imposibles de ignorar.